Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar el estudio etnográfico compuesto por Keila Andrea Mateus, Silvia Juliana y Juan Villamizar. Empezando por dar una contextualización de qué es etnografía, qué es este tipo de estudio. El señor Aguirre Bastán es el primero que nos genera este concepto de la etnografía, ¿sí? Nos dice que la etnografía es un estudio cualitativo que describe la cultura de una comunidad. Esto podemos partirlo en dos. Etno, la palabra etno, hacerlo énfasis como en la etnia, y grafía como el territorio que ocupa o la parte o su localidad. Más sin embargo, no solo se va a basar en las etnias, en las diferentes comunidades que conocemos actualmente, inclusive en la comunidad educativa. ¿Sí? Entonces, partiendo de este concepto, nos vamos a ir a en qué consiste este tipo de estudio, ¿sí? Tenemos que hacer un estudio de observación participativa, a fines de qué. Esto nos va a dar como un análisis del modo de vida de una raza o grupo de comunidad o individuos que se pueden adentrar pues, en una comunidad nueva. Mediante la observación participativa, como les acabo de decir, nos va a describir sus costumbres, su manera de afrontar el mundo, lo que la gente hace y cómo se desenvuelve en un entorno diferente e interactúan entre sí como comunidad y como adentrándose a una nueva comunidad. Esto nos va a describir las creencias, sus valores, su motivación, sus perspectivas de ver el mundo y varios diferentes aspectos o momentos y circunstancias que se le van a presentar a este tipo de comunidades, ¿sí? Esto pues nos va a describir múltiples formas de vida, como lo acabo de decir, su manera de afrontar el mundo, sus situaciones como creencias, cultura, su alimentación, su manera de interactuar con los individuos, diferentes circunstancias que se pueden llegar a presentar como comunidad. Y esto hay que tenerlo en cuenta que cubre un papel muy importante el tema del positivismo, que es un concepto que el conocimiento científico es el único, el inigualable y el único conocimiento auténtico. No va a haber un conocimiento que se base en experiencias o algo así, no. Esto va a ser un conocimiento científico y auténtico, ¿sí? Hay una falencia en este tipo de estudio que elimina los elementos de orden cualitativo propios de la realidad social. Es decir, este estudio se va a centrar netamente en las capacidades o descripción de este tipo de comunidades, ¿sí? Va a dejar a un lado lo que ya conocemos o lo que se ha venido conociendo a medida del tiempo como cultura general de las diferentes comunidades como tales étnicas, ¿sí? Entonces, ¿qué busca este tipo de estudio? Tenemos la comprensión profunda. Esto nos va a hablar que sostiene como tal una mezcla entre el arte y la ciencia, ¿sí? Como aprender el lenguaje, sus costumbres de las diferentes comunidades que se tengan en cuenta para el estudio, ¿sí? Esto nos va a brindar una contextualización, como el segundo punto, de cómo las personas o cómo este grupo o esta comunidad va a afrontar las diferentes circunstancias que se puedan presentar en su diario vivir. Este tipo de estudio va a tener una posición epistemológica y nos va a brindar una perspectiva interna de estas comunidades. Como lo nombramos en diapositivas pasadas, es adentrándonos como a ese diario vivir o esta manera de interacción con el mundo y con las diferentes personas que se puedan encontrar pues, en su día a día. La identificación de patrones tenemos en cuenta la manera rutinaria, la manera que se lleva a cabo día a día de estas comunidades, como religiones, cómo se desenvuelve en tal religión, cómo se desenvuelve en alguna problemática, de manera que se pueda apreciar que sea repetitivo, ¿sí? Y pues por último, la documentación cultural, que va a ser bien sea por videos, fotos, artículos, implementos de manera científica que se pueda llevar a cabo para esta investigación. Bien, continuando esto, tenemos entonces cuándo se debe usar este tipo de estudio. Este tipo de estudio, como lo tenemos aquí en primer punto, es para estudiar la cultura y la comunidad, como lo venimos hablando desde hace tiempo, que es como las costumbres, su manera de desenvolverse o interactuar con las diferentes comunidades donde se adentran o como en sí misma comunidad, ¿sí? Esto se puede utilizar para dar una contextualización o ampliar ese conocimiento que tenemos de los grupos o comunidades
que conocemos ya como etnias, o inclusive adentrarnos como una contextualización de las diferentes problemáticas que se puedan generar en la inclusión de estas nuevas comunidades, ¿sí? Esto también nos puede brindar o se puede utilizar para desarrollar teorías, tanto para desarrollarlas como dar como por fin o terminado esas teorías o cumplir con las hipótesis que se puedan plantear en diferentes tipos de estudio, ¿sí? Referente a las diferentes problemáticas que se puedan generar también o que se puedan evidenciar a lo largo de la realidad social que conocemos hoy en día, ¿sí? Tenemos la exploración de nuevos fenómenos, como tal, un buen ejemplo sería la parte de la medicina. Conocemos que la medicina ha avanzado a medida del tiempo, sin embargo, las diferentes comunidades tienen su manera de afrontar sus enfermedades o adentrándose en una medicina un poco natural, ¿sí? A eso pues hace referencia a estos nuevos fenómenos. En estudios longitudinales, teniendo en cuenta que los estudios longitudinales son a largo plazo, son de manera extensa, pues se puede utilizar para como observación participativa, se utiliza a medida del tiempo, ¿sí? A medida de que se va evidenciando cada punto, cada circunstancia que se pueda generar de las diferentes comunidades. Tenemos la investigación participativa, pues como todo artículo, bueno, como toda investigación, debe tener en cuenta un grupo multidisciplinario que pueda, ¿sí?, hacerse de manera activa y participativa, incluyéndose o adentrándose como tal en las comunidades, ¿sí? Esto generándose así un análisis crítico de lo que pueda llegar a encontrar, lo que se puede evidenciar de estas diferentes comunidades que se incluyan como tal en un sector diferente. Y esto también se puede utilizar para dar unas estrategias pedagógicas, educativas, dando mejoría a las diferentes problemáticas que se pueden generar, inclusive como el racismo, que más adelante se va a hablar sobre un artículo donde se tiene como problemática el racismo, y pues dando como esa concientización a la comunidad en general, a la inclusión de nuevas comunidades. Y tenemos entonces el artículo que nos habla titulado Educación intercultural en escuelas multiculturales urbanas, un estudio etnográfico en un centro escolar de la Ciudad de México. ¿Qué pasó con este estudio? Este estudio se llevó a cabo en diferentes instituciones educativas como primaria y secundaria, donde fueron implementadas unas herramientas o unas políticas de inclusión a diferentes tipos de comunidades o que venían de diferentes países, entre ellos China, Venezuela, Colombia, Estados Unidos y Argentina. Esto se llevó a cabo mediante visitas semanales, o bueno, su metodología fue mediante visitas semanales realizar 25 entrevistas durante 7 meses, donde se tuvieron en cuenta momentos distintos en la comunidad educativa que integraron como tal esta otra parte de comunidad que venían de diferentes países. Estos momentos fueron dentro del aula de clase, festivales como celebraciones, momentos de recreo, momentos de descansos, diferentes entradas al colegio, salidas, encuentros con profesores, encuentros con familiares, sesiones de planeación como el recorrido que tenía en cuenta a lo largo del semestre educativo. Y existía una problemática que era el racismo, ¿sí? El racismo y la denigración pues, de las diferentes comunidades que no hacían parte como tal de este país, de México en este caso. Entonces se llevaron a cabo talleres de educación inclusiva y de la no discriminación a esta parte de la comunidad, y actos que se diferenciaban el racismo y el endorracismo, ¿sí?, que se encontraban latentes e implícitos en el interior de la comunidad. Entonces dio como resultado que a medida de los 7 meses, es un estudio longitudinal, a medida de este tiempo se encontró que no habían cambios y se mantenía presente como tal este racismo y esta discriminación por las diferentes comunidades que hacían parte de la institución como tal. Y ya, la bibliografía, y muchas gracias.